Germán, muchas gracias también Javier y María Grazia. Y a pesar de que los ponentes han respetado sus tiempos, nos hemos vuelto a comer el nuestro. Y yo creo que antes de que el propio conductor de autobús venga por nosotros, nos podemos conceder unos 10 minutos como máximo para sus sugerencias, consideraciones o comentarios. Primero, profesora Rose. No sé si me han escuchado o no, pero hay dos manuscritos de La soberbia de Nemrod. Allí dice que hay uno. Y hay un manuscrito tardío del siglo XVIII basado en una suelta, y hay un manuscrito de 1635 del copista Martínez de Mora. Bueno, gracias por haberme dado la oportunidad de decir que mañana voy a hablar de Antonio Enríquez Gómez y La soberbia de Nemrod y el manuscrito de 1635. Bueno, y muchas gracias por todo. Sí. Primero, muchísimas gracias. Realmente es admirable las aportaciones que estamos oyendo. Mi intervención se sitúa un poco sobre el trasfondo de la marcha total de nuestras reflexiones, de quien las ha ido oyendo más o menos a lo largo de todo el tiempo, sobre el título del Congreso y sobre lo que está resultando. Está resultando que no estamos haciendo un curso sobre la Biblia en el teatro español, sino sobre la Biblia judía en el teatro español. Es sorprendente que en las alusiones, estudios analíticos de obras, con excepción del hijo pródigo, prácticamente, si he oído bien, no ha salido ningún tema dramático, ningún personaje dramático. Entonces nos remite a un problema ya de historia del siglo XVI. Primero, ¿cómo se explica que justamente en las sociedades, el profesor Vega García acaba de aludirlo, donde el tema judaico es muy de fondo, donde los judaizantes están siendo detectados, resulta que el 95% de los autores trata temas del Antiguo Testamento. No se tratan temas del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? ¿Que no hay materia dramática? No hay materia dramática. Segundo, en ese momento, ¿el Antiguo Testamento de quién es? Es de los judíos y, por tanto, o se percibe que son de los cristianos. Entonces yo creo, luego hay otra cuestión que a mí me parece que no ha quedado nada clara, la afirmación de que mientras que en el teatro no hay temas del Nuevo Testamento, en las artes plásticas, iconografía, retablos, arquitectura, son todos del Nuevo Testamento, cosa que no es verdad. Porque en todo el mundo de los retablos es el tema de la correspondencia, Abel, Cristo, la Eucaristía, el cáliz del profeta Eliseo, camino de Orez. Por tanto, este análisis requiere un estudio de historiadores que nos analicen las mentalidades, cómo está funcionando la relación de esa sociedad cristiana con el Antiguo Testamento, que es el libro de los judíos, y por qué no se integran los temas. Por tanto, una historia de mentalidades. Segundo, una historia, un estudio de historiadores del arte. Realmente, en la iconografía, en los retablos, aparece solo el Nuevo Testamento y no el Antiguo, cosa que dudo. Y, en tercer lugar, un análisis teológico que diga qué convicciones hay en la Iglesia que hacen que el Nuevo Testamento no tenga dimensión dramática o que no sea utilizada, mientras que figuras humanas y morales que no están a la altura del Nuevo Testamento son las que son presentadas como ejemplos para los que asisten al teatro. Gracias. No sé, ¿hablas tú o no? Sí, bueno, podemos contestar cualquiera de nosotros, yo creo. La cuestión está en que me he explicado, no he explicado mal, lo he debido de vocalizar mal al principio. Solo quería hablar de comedias
Testamento Viejo, comedias nuevas de Testamento Viejo. Eso es lo que he utilizado porque lo tengo escrito, ¿no? Es decir, he dejado las de Testamento Nuevo, pero las hay. No hemos hablado de ellas, y hay más. Hay bastantes más. Es decir, que sentimos haber inducido a esta confusión, ¿no? Quizá viene a lo que dijo uno de los primeros días. ¿Te acuerdas cuando tú hiciste una intervención? Quizás sea mejor utilizar Biblia como sinónimo de Viejo Testamento. Sí. Y al otro le llamamos Evangelio. Venga. Sí. Porque uno puede ser aquí. Bueno, la Biblia para mí es el Antiguo Testamento. El Nuevo yo lo llamo Evangelios. Y creo que muchos hebreos también lo piensan de la misma forma. Bueno, sí. Muy rápidamente, Susana Hernández Araico, y la última palabra la tendrá Piedad Bolaños. Sobre la venganza de Tamar y los cabellos de Absalón. Años atrás, Alfredo Rodríguez López Vázquez escribió un estudio exponiendo que Calderón toma esa jornada de la venganza de Tamar porque evidentemente era suya. Ruiz Ramón se adhirió a esa teoría. Yo después escribí también haciendo un estudio minucioso comparando las dos jornadas. Y entonces, ¿qué ha pasado con eso? Eso creía yo que había quedado bien establecido. Y de esto hace ya 20 años, ¿no? ¿No son 20, 25 años? Sí, ¿verdad? Sí, 25 años. Sí. Entonces, ¿se ha olvidado eso o hay otra teoría? Porque realmente es del todo insólito que Calderón plagiara. Germán, ¿algo? Sin embargo, yo creo que ese acto segundo efectivamente no es de Calderón. Es de Tirso. Según lo que uno aprecia sin haber ido al fondo de estudio estilístico, etcétera. Yo creo que sí que apunta que es de Tirso. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué tipo de enjuague, qué tipo de convenio, de acuerdo? Es que no hay casos paralelos. Si tuviéramos casos paralelos diríamos, bueno, pues han incurrido en esta práctica de colaboración sucesiva, sería en este caso, ¿no? No de colaboración simultánea, que eso lo conocemos muy bien, y Alessandro Casol organizó un estupendo congreso hace 2 semanas en Milán para hablar de las comedias en colaboración. Esto es una colaboración rara. Yo lo que pido es... Bueno, yo lo que estaba diciendo es que lo que se conserva de Calderón es raro. Las comedias del Antiguo Testamento son raras, aunque una sea espléndida y haya llegado a los escenarios actuales, ¿no? Ya. Que no solamente era muy raro que Calderón hubiera plagiado prácticamente íntegro una jornada de otro autor. Lo cierto es que cuando lo hice un tipo de análisis bastante basado en la metodología de Morley Brewerton, con una serie de modificaciones respecto al paso de un Calderón joven a un Calderón mayor. Sé efectivamente que Ruiz Ramón sí ha apoyado mi propuesta. Sé que Evangelina le dedicó por lo menos unas cuantas líneas en su edición de Los cabellos de Absalón. Y para más gracia, como sabe perfectamente Evangelina, el mes pasado estuvimos hablando de este tema, me volvió a preguntar y yo le dije mi punto de vista actual, y además que precisamente voy a trabajar ahora en eso. Mi punto de vista actual es que el tercer acto de La venganza de Tamar, que es una obra que está impresa en el siglo XVIII a nombre de Godínez, como Piedad Bolaños y tú sabéis perfectamente, pero que tiene una referencia en 1628,
que está entre la lista de obras que Jerónimo de Almella tiene y está atribuida a Claramonte ahí. Y luego hay que el manuscrito, que es anterior porque es de 1632, y la copia de ese manuscrito, de La venganza de Tamar, que es anónimo, que no dice ni que sea de Tirso, ni de Claramonte, ni de nadie. La copia de ese manuscrito es que la tengo en mi dormitorio. Por lo tanto, la cosa me preocupa. Y ahora mismo, en que he trabajado bastante en cuestiones de comedias de atribución dudosa, lo que yo en estos momentos estoy defendiendo es las comedias de atribución dudosa. Conviene recordar que si están en el periodo 1625-1635, lo primero que uno tiene que asumir como hipótesis es que es posible que sea una obra de varios autores. En segundo lugar, tenemos metodología. Lo lamento, pero tenemos que ir terminando porque no nos espera. Bien, simplemente digo, si tenemos metodología para trabajar en obras de distintos autores. Yo creo que la tengo. No puedo dar ningún punto de vista en este momento, pero sigo pensando que el tercer acto de La venganza de Tamar es de Calderón y que los otros dos no son de Tirso. Muchas gracias. Concluimos la sesión y les pido por favor diligencia en dirigirse al autocar que nos lleva a Logroño.